Hola, muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan. El Salmos 32, un salmo de David, dice claramente el primer versículo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras Jesús estaba en la tierra en su ministerio, dice que allí un día fue a un estanque, al estanque de Betesda, y estando allí, dice que en el estanque había un paralítico. Había un paralítico. Y aquel paralítico Jesús lo queda mirando y le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico decía que sí, quería ser sano, pero dice que nadie, no tenía que a nadie lo colocara en el agua y lo sacara, porque la creencia era que aquella agua de aquel estanque lo iba a sanar. Pero Jesús lo queda mirando y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Después hay otra misma historia que dice que Jesús predicando, dice que estaba allí en una casa y dice que amigos en este caso de otro paralítico, lo trajeron en la camilla y lo subieron por el techo, hicieron un forado en el techo y lo bajaron a los pies de Jesús. En estas dos historias hay algo en común. Claro que los dos eran paralíticos, los dos no podían caminar, pero lo que había en común era lo siguiente. ¿Recuerdan el versículo de Salmos 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. A estos dos paralíticos, el pecado, el descontento, el remordimiento, la pena, la culpa, habían roído sus huesos, habían, la culpa estaba comiendo su alma, el descontento, la culpa, el remordimiento, la pena, la tristeza, el no confesar sus pecados lo había llevado a caer en una camilla paralítico. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, necesitamos sanar nuestro interior. Necesitamos sanar nuestra alma. Muchas enfermedades que nosotros hoy tenemos vienen del descontento, de la ira, de la culpa, del sentimiento de culpa, del no sentirse perdonado. El Dios no solamente es un Dios sanador, es un Dios perdonador. Y nosotros muchas veces reflejamos lo que tenemos en nuestro interior. ¿Y cómo lo reflejamos? Con una enfermedad, muchas veces en la parte exterior, que la gente nos ve que estamos enfermos, pero muchas veces no nos damos cuenta que nuestra enfermedad viene de nuestro interior. Quiero para terminar decirte lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7. La historia de los 144,000 sellados. Y Juan de repente dice que ve una gran multitud vestidos de ropas blancas. Y Juan le pregunta a Dios, ¿y esto de dónde son? ¿De dónde han salido? Y allí podríamos decir que Dios responde y le dice, estos han salido de la gran tribulación. Y mira lo que dice después,
porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Por qué lavaron sus ropas? Porque sus ropas estaban sucias. ¿Cuándo lavas algo tú? Cuando algo está sucio. Déjame decirte que aquellos eran los redimidos. La historia que Juan vio de los redimidos son personas sucias, personas que en su momento fueron pecadores, que le dolían sus huesos, que tenían culpa, que tenían pena, que tenían tristeza por sus errores. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Juan los vio vestidos de vestiduras blancas, perdonados a los pies de Jesús y ya salvos. ¿Quieres ir hoy día a Jesús? ¿Quieres sentirte perdonado y levantado como aquellos paralíticos? Jesús le dijo a los dos paralíticos, toma tu lecho, levántate y anda. Hoy día tienes que levantarte, levantar tu lecho y caminar con la frente en alto, porque el Dios que tú tienes es un Dios perdonador. Pero sí tienes que hacer como el rey David. Dijo del rey David, mientras callé. En otras palabras, tienes que confesar tu pecado y apartarte de él, y dice, y alcanzarás misericordia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ve a Jesús, Él te va a perdonar. Y quizás la sociedad no te perdone, quizás la gente no te perdone, pero Jesús sí te va a perdonar. Recuérdalo, Jesús sí te va a perdonar. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana y muchas, pero muchas gracias por compartir este humilde mensaje. Amén.